La depresión recurrente, DR, es un trastorno depresivo en el que se produce una disminución episódica del tono psicofísico. El resto del tiempo la persona se encuentra en un estado normal. Este trastorno puede confundirse con el trastorno afectivo bipolar, TAB, o psicosis maníaco-depresiva. La diferencia es que en la depresión recurrente no hay periodos de euforia, de aumento de la actividad, solo episodios depresivos. Y en la DBP se alternan los primeros y los segundos. ¿De qué se trata? Es un trastorno psicótico en el que se producen episodios depresivos de gravedad variable. En la depresión normal, la persona está deprimida todo el tiempo. En la DBP, se alternan periodos de manía y depresión. Según diversos datos, la depresión recurrente se da en el 0,5% de las personas en todo el mundo. Causas y mecanismo de desarrollo. En el desarrollo de la depresión recurrente influye un complejo de factores, endógenos, es decir, predisposición genética, herencia, psicógenos, es decir, psicotraumas, fuertes choques emocionales, estrés crónico, orgánicos, es decir, traumatismos cráneoencefálicos y lesiones cerebrales, incluidas las lesiones causadas por intoxicación, por ejemplo, intoxicación sistemática por alcohol, e infecciones. El episodio primario se produce en un contexto de psicotraumatismo. Sin embargo, los episodios recurrentes solo se producen bajo la influencia de otros factores, es decir, herencia o trastorno orgánico, al mismo tiempo, con una predisposición genética, pero en ausencia de fuertes choques emocionales. La enfermedad puede dormir durante mucho tiempo. Características del desarrollo y curso de la depresión recurrente. En promedio, el primer episodio depresivo se produce en las personas a la edad de 40 años. A veces más tarde, antes, muy raramente. La duración media de un episodio es de 6 meses. Pero ocurre que dure 3 meses o un año. Cualquier otro tiempo dentro de estos límites depende del caso y de las características psicofísicas y sociales del paciente. La duración media del descanso entre episodios es de 2 meses. En este tiempo, la persona se encuentra en su estado y humor habituales, no entra en depresión ni en euforia. No se observan otros cambios. Cada persona tiene un ritmo diferente de la enfermedad. Por ejemplo, alguien tiene un episodio que dura 4 meses, y luego durante un mes el estado se normaliza. Y en otro paciente, el episodio dura 8 meses, y la fase de sensación normal persiste durante 2 meses. Al mismo tiempo, la intensidad y la duración de los episodios depresivos en una misma persona pueden ser diferentes. Es decir, si el último episodio duró un año, la siguiente recaída puede durar solo 3 meses. Síntomas. Consideremos los síntomas generales y las peculiaridades del curso de la enfermedad en hombres y mujeres. Y también consideremos las especificidades de la edad. General. Síntomas generales de la depresión recurrente. Los principales: bajada del estado de ánimo, tristeza, apatía, pensamientos negativos, actitud indiferente hacia aquellas actividades que solían proporcionar alegría y placer, rechazo de aficiones, entretenimiento, recreación, trabajo favorito, fatiga crónica y disminución de la capacidad laboral. En la forma grave de la enfermedad, la fatiga es tan intensa que la persona no puede levantarse de la cama, deja de cuidar de sí misma. No puede trabajar ni realizar tareas domésticas. Síntomas que se manifiestan intensamente durante el episodio, y que a veces persisten parcialmente en grado leve en el momento de la estabilización. Adicional, inseguridad y caída de la autoestima, tendencia a autolesionarse, autocastigarse y autolesionarse, sentimientos de culpa sin razón aparente o por no hacer nada, reprenderse por ser impotente y pasivo, despistes y olvidos, otros trastornos cognitivos. Insomnio, tardar mucho en dormirse o despertarse con frecuencia, dificultad para levantarse por las mañanas, pesadillas y otros. Problemas del sueño, cambios en el apetito, aumento o pérdida de apetito, cambios en las preferencias alimentarias. Durante un episodio depresivo, la persona ve el mundo en colores oscuros. Le persiguen pensamientos sobre lo horrible del presente y la desesperanza del futuro. Se fija en sus defectos, fracasos y dificultades. Está seguro de que no le espera nada bueno. En tal estado, el paciente es capaz de intentar suicidarse. Además, los psiquiatras distinguen síntomas biológicos, somáticos, de la depresión recurrente: falta de reacciones emocionales ante acontecimientos externos, que en el estado habitual eran alegres, agradables. Levantarse temprano.
2 horas antes del despertador o de la hora habitual y antes. Disminución significativa del apetito. Pérdida de peso del 5% o más en el último mes. Aumento de la gravedad de las tendencias depresivas en las horas de la mañana. Quejas de otras personas sobre letargo o inquietud motora. Excitación excesiva de la persona. Disminución de la libido. Los síntomas de cada uno de los 3 grupos pueden combinarse entre sí de diferentes maneras. Signos en hombres y mujeres. En los hombres, la depresión recurrente adopta más a menudo un curso crónico que en las mujeres. Los síntomas no son diferentes, pero son más pronunciados en las mujeres, y los cambios externos en las mujeres son más notables. Los hombres evitan ir al médico. Hasta el final intentan combatir el problema por su cuenta o lo niegan. Tal vez sobre la base de esto existe la opinión de que en las mujeres RD se produce 2 veces más a menudo. Según las peculiaridades de la edad, características del curso de la depresión recurrente según la edad. Juventud. Mayor probabilidad de conductas autodestructivas e intentos de suicidio. Mayor sensibilidad e inestabilidad emocional. Madurez. Sin características específicas. Edad avanzada. Los síntomas no son tan pronunciados, pero los episodios depresivos son más prolongados que a otras edades. Los signos de depresión pueden confundirse con manifestaciones naturales del envejecimiento, deterioro de la atención y la memoria, ansiedad, añoranza y una visión pesimista del futuro. Además, en las personas mayores el periodo de estabilización del estado puede ser borroso, es decir, se pueden rastrear ligeras notas depresivas incluso después del final de un episodio depresivo, y también con la edad se alargan los periodos de declive. Tipos de trastorno. Los psicólogos distinguen 3 tipos de trastorno por etapas. Cada uno de ellos tiene subtipos. Presentémoslos en forma de tabla. Tipo de trastorno. Signos. Forma. Características. EP de gravedad leve. Mínimo de 2 signos principales y 2 adicionales sin síntomas somáticos. Sin síntomas. Con síntomas somáticos. Mínimo de 2 signos biológicos distintos. ER de gravedad moderada. Mínimo de 2 síntomas principales y 3-4 síntomas adicionales. Sin síntomas somáticos ninguna o pocas manifestaciones corporales. Con síntomas somáticos 4 síntomas de gravedad moderada o 2-3 síntomas de gravedad intensa. ER grave todos los síntomas principales y al menos 4 síntomas adicionales. Sin síntomas psicóticos. Sin manifestaciones anormales. Con síntomas psicóticos. Delirios, de miseria, pobreza, pecaminosidad, alucinaciones, olfativas o auditivas, estupor depresivo. Solo un médico puede hacer un diagnóstico preciso y prescribir un tratamiento. El autotratamiento y el autodiagnóstico son inadmisibles. Complicaciones y consecuencias. La depresión recurrente impide a la persona estudiar y trabajar. Provoca desadaptación social. La relación del paciente con los demás se deteriora. El rendimiento y la calidad del trabajo disminuyen. Otras complicaciones y consecuencias. En el 20-30% de los pacientes después de cada episodio depresivo, la fase de agotamiento dura algún tiempo, es decir, incluso en un estado normal, se nota fatiga, debilidad, sensibilidad. La complicación más peligrosa es el suicidio. En un caso de cada 7 personas con RD intentan suicidarse. Los cambios somáticos y psiquiátricos de la depresión recurrente acortan la vida de una persona al menos 10 años. Sin tratamiento, cada episodio posterior se agrava. La enfermedad se cronifica. En algunos casos, se desarrollan otros trastornos en su trasfondo. Y también la depresión recurrente puede transformarse en trastorno bipolar. Diagnóstico. Criterios de diagnóstico clínico de la depresión recurrente. Al menos 2 periodos de disminución de la actividad, de 14 días o más, de duración cada uno en los últimos meses. En los periodos entre episodios depresivos, el trasfondo emocional no cambiaba en modo alguno, y no se producían cambios duraderos en el estado de ánimo. Un episodio depresivo se diagnostica por una tríada clínica de síntomas: pérdida de fuerza física, disminución del estado de ánimo y disminución de la velocidad de pensamiento. En palabras sencillas, la persona no tiene fuerzas, le molestan los pensamientos pesimistas, se ralentiza. Si en el cuadro de la enfermedad aparece un episodio maníaco, un periodo de mayor actividad y euforia, debe reconsiderarse el diagnóstico. Incluso si se trata del primer episodio maníaco sobre un fondo de múltiples episodios depresivos. El principal método de diagnóstico es la conversación del médico con el paciente. Con una historia clínica detallada, el médico ya puede hacer un diagnóstico en la primera consulta. Para ello, examina exhaustivamente al paciente. Elementos del diagnóstico: análisis de los antecedentes de enfermedades en la familia, evaluación del estado físico y emocional del cliente,
examen del estilo de vida del cliente, evaluación de las funciones y capacidades cognitivas, entrevista con los seres queridos del cliente, en casos especiales, examen médico para detectar lesiones visibles, cortes, cicatrices, marcas de hierbas, y patologías internas, examen por un neurólogo, análisis de laboratorio estándar, sangre, orina, etc. Exploración con equipos especializados, TAC, resonancia magnética, EC, y consulta con otros especialistas, si está indicado. A veces, como método auxiliar de diagnóstico, se utiliza una de las pruebas psicológicas oficiales y fiables, por ejemplo, escala de Beck, la metodología Montgomery-Åsberg, el test de Hamilton, la escala de riesgo de suicidio de Columbia. Además, los tests se utilizan para evaluar los resultados intermedios del tratamiento, pero de nuevo en conjunción con la entrevista psicodiagnóstica. Hacer un diagnóstico solo sobre la base de los resultados de una o más pruebas no es posible. El especialista debe realizar un examen completo. Tratamiento. Vamos a desglosar punto por punto a quién se puede acudir en busca de ayuda, y qué ayuda a librarse de la ER. ¿A quién acudir? El tratamiento de la depresión recurrente lo llevan a cabo psiquiatras, psicólogos clínicos y psicoterapeutas. Es posible acudir a uno de estos especialistas. Métodos de control. El tratamiento de la depresión recurrente se basa en un enfoque integral, psicoterapia más estilo de vida saludable más medicación. En la primera y segunda etapa, tipo DRD se puede hacer sin medicación. El plan de tratamiento es seleccionado por el médico de forma individual para cada caso. El enfoque individual se mantiene tanto en la elección de la medicación como en la elección de las técnicas psicoterapéuticas y los métodos de autoayuda. A veces se prescriben terapias de apoyo, fisioterapia, dieta, masaje, ejercicio terapéutico. Su elección también depende de las características del cliente, las causas y el curso específico de la ER. Plan de tratamiento aproximado en función de la gravedad del trastorno, grado de gravedad, condiciones del tratamiento, métodos leve, ambulatorio, psicoterapia más medicación, si es necesario, medio, hospitalización de día, intervenciones en un centro de rehabilitación, psicoterapia, goteros, etc. Grave en hospital, métodos de tratamiento intensivos, supervisión constante por parte del personal médico. La duración del tratamiento depende de la gravedad y las características específicas de la enfermedad. Por término medio, 6 meses. La psicoterapia y su eficacia para el tratamiento de la ER. Los psicoterapeutas recurren a la psicoterapia cognitivo-conductual. La rehabilitación se lleva a cabo en 2 áreas. Cambiar las creencias destructivas que hacen que una persona vea el mundo de color negro y se considere débil, sin valor. El psicoterapeuta ayuda al cliente a cambiar su autopercepción, su actitud ante sí mismo y el mundo, su estado. Ayuda al cliente a desarrollar nuevas pautas de pensamiento y comportamiento que favorezcan la adaptación, en lugar de las actitudes que agravan el curso de la enfermedad. Desarrollo de la atención plena. El cliente aprende a comprender y trabajar sus emociones sin caer en la depresión, a encontrar relaciones causa-efecto entre sus reacciones y los acontecimientos de la vida. Estudia su estado y aprende a vivir con él. Además de las sesiones individuales de psicoterapia, se organizan sesiones de grupo. La comunicación con otros clientes reduce la tensión, ayuda a la persona a recuperar la confianza en sí misma y a mantener relaciones con personas ajenas a la consulta del psicoterapeuta. Trabajando en grupo, la persona se da cuenta de que no está sola. En este contexto, su autoestima crece, el futuro no parece tan triste, hay fe en la curación, esperanza en un pronóstico positivo. Se presta especial atención a la psicoterapia familiar. El especialista informa a los allegados del paciente sobre las peculiaridades de su enfermedad, les enseña a relacionarse con él, les explica qué se puede hacer y qué no, cómo apoyarle mejor. La psicoterapia es el método principal y eficaz de tratamiento de la depresión recurrente. Sin ella, es imposible lograr una remisión sostenible. Autoayuda. La RD es una enfermedad. No puede curarse por sí sola. Tampoco se puede esperar que una condición indeseable desaparezca por sí sola. Sin ayuda profesional, solo empeorará. En psicoterapia, el terapeuta puede proporcionar varias herramientas de autoayuda. Por ejemplo, una de las técnicas se llama activación de la acción. Es necesario hacer una lista de actividades de diferentes niveles de dificultad, que normalmente aportan alegría y satisfacción. Durante la depresión, hay que hacer al menos una cosa al día, algo para lo que se tenga energía suficiente. Este ejercicio ayuda a combatir la creencia destructiva nada me trae alegría, y saca a la persona del círculo vicioso de inactividad,
Autoabuso. Pronóstico de recuperación con un tratamiento oportuno y profesional. El pronóstico es favorable, pero depende de la gravedad de la enfermedad. Por término medio, los primeros cambios positivos sostenidos son perceptibles al cabo de un mes. La plena resocialización, readaptación a la sociedad, tarda 6 meses. En algunos casos, tras la recuperación, se prescriben medicamentos para la prevención o el mantenimiento del estado estable, en cursos. Si se produce una remisión estable en un plazo de 5 años, se cancela cualquier tratamiento anterior. El grupo de riesgo de recaída son los jóvenes y las personas mayores, las mujeres y los desempleados. También corren riesgo de recaída los clientes que han experimentado una progresión rápida y acelerada de la depresión y los que tienen antecedentes de depresión. Preguntas frecuentes P. ¿Cómo se puede distinguir entre fatiga y depresión? R. Solo un médico puede hacer un diagnóstico preciso. El problema puede sospecharse por una tríada clínica de síntomas: debilidad física, bajo estado de ánimo y alteraciones de la concentración y la memoria. La depresión, por su parte, se indica por la gravedad, la duración y la gratuidad del descenso de la energía y el estado de ánimo. P. ¿Cuál es el porcentaje de éxito del tratamiento? R. En el 70-99% de los casos puede lograrse una remisión de por vida. El éxito depende de la elección correcta del tratamiento y del cumplimiento estricto de las recomendaciones del médico. P. ¿Quién está en riesgo? R. Si tiene antecedentes familiares de depresión y ha sufrido golpes graves en su vida, traumatismos cráneoencefálicos o vive sometido a estrés crónico, está en riesgo. Los psiquiatras señalan que la depresión se produce bajo la influencia de factores psicológicos, sociales y biológicos. En sentido amplio, cualquiera puede tener depresión. P. ¿Existe algún algoritmo de tratamiento universal? R. No. Tanto la elección de los métodos de psicoterapia como la de la medicación, incluidas las dosis y el régimen, se seleccionan individualmente. Además, durante el tratamiento, el psiquiatra realiza ajustes en función de cómo responda el paciente al tratamiento prescrito. P. ¿Se recetan siempre antidepresivos para la depresión recurrente? R. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos, ya que los cambios de humor se asocian a una alteración de las neuronas norepinefrina, dopamina y serotonina. La elección de la medicación, así como el régimen, depende de las características específicas del trastorno. Prevención. Como medida preventiva, se recomienda apostar por un estilo de vida saludable, aumentar la resistencia al estrés y minimizar la influencia de los factores estresantes. Es importante evitar las lesiones, rechazar el alcohol, tratar a tiempo las infecciones, trabajar a tiempo los traumas psicológicos y evitar los choques psicoemocionales. Si durante 15 días o más se siente cansado y débil, de mal humor, no lo atribuya a un periodo difícil de la vida. En tal caso, es mejor reasegurarse y consultar a un psicoterapeuta. Experiencia de vida con esta enfermedad, historias de personas y sus consejos. Hemos recopilado varias historias reales de personas diagnosticadas de depresión recurrente. Tatiana: recibí el diagnóstico en 2014. El psiquiatra me recetó antidepresivos, pero el efecto secundario negativo de estos fue más fuerte que el beneficio. Como resultado, el médico canceló la medicación, pero la psicoterapia dio resultados significativos. Tatiana trabajó con distintos psicoterapeutas, probó la psicoterapia cognitivo-conductual y el psicoanálisis. Tatiana aconseja a los afectados que acepten su diagnóstico y se den cuenta de que no hay cura, pero que es manejable. Cuando se dio cuenta de que formaba parte de ella, la vida se le hizo más fácil. Hay que centrarse en la pregunta: ¿cómo me las arreglo con mi enfermedad? Durante la depresión es importante concentrarse en pequeñas cosas agradables y alegres, como un baño caliente y relajante, un cielo hermoso. Es importante el apoyo de amigos y familiares, de gente de foros o blogs, de un grupo de apoyo dentro de la psicoterapia. Pero sobre todo la felicidad en la vida con depresión depende del propio paciente. Margarita: la vida de Margarita se hizo más fácil cuando fue diagnosticada oficialmente. Aclaró su enfermedad, aprendió a trabajar con ella y comprendió qué y por qué cambiaba su estado de ánimo y su condición. Dejó de culparse a sí misma y de insistir con frases como: tranquilízate. Ahora la mujer sabe lo que tiene que hacer para sentirse realmente mejor. Margarita recomienda contactar a tiempo con un psicoterapeuta. Olga lleva 4 años sufriendo depresiones recurrentes. Toma medicación y acude regularmente a psicoterapia. El efecto de esta última es mayor que el de la medicación. Olga aconseja desarrollar la conciencia, escucharse a sí misma. La ayudan psicólogos y foros psicológicos, grupos de apoyo y libros. Más historias aquí.
Conclusión. La depresión recurrente es una enfermedad en la que el estado de ánimo depresivo se apodera a veces de una persona. La RD puede confundirse con otros trastornos afectivos como el TLP. Un diagnóstico erróneo y un tratamiento equivocado empeorarán el curso de la enfermedad. La EA responde bien a la terapia, medicación más psicoterapia más estilo de vida saludable. La enfermedad tiene un pronóstico positivo, pero a condición de ser remitido a tiempo a un psicólogo clínico o psicoterapeuta. ¿Un artículo útil? Puntúa 5.5. Número de valoraciones, 1.